Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes a todas, a todos. Me complace estar aquí con ustedes en este octavo encuentro de constelaciones sin fronteras. Me da muchísimo gusto, de verdad, compartir con ustedes este momento y bueno, pues estoy muy contento. Yo soy Gabriel de Velasco, soy el director de la Universidad Sistémica de Iberoamérica. Soy también el fundador de Centro Constela Internacional. Ya vamos para 27 años de trayectoria en el campo de las constelaciones sistémicas. He tenido el privilegio de ver la evolución de este campo, de esta disciplina, y hoy quiero compartirles esta experiencia. La ponencia de hoy la hemos titulado Constelaciones Sistémicas Flow Structure Constellations, una integración, por un lado, filosófica, por otro lado, también epistemológica y también metodológica. Está pensada como un diálogo cercano y académico también con todos ustedes que están participando en este octavo encuentro. Esto lo vamos a hacer a lo largo de 3 bloques, más o menos cada bloque está pensado en 35 minutos, 40 minutos, y vamos a explorar cómo Flow Structure Constellations integra lo mejor de distintos enfoques, marcando la diferencia entre el abordaje fenomenológico eh, con el enfoque constructivista propio de Flow Structure Constellations, sin perder, obviamente, la esencia sistémica. Nuestro punto de partida, recordemos brevemente de dónde venimos. Las constelaciones, como el mismo Bert Hellinger lo dice en su libro Las constelaciones del espíritu, de Alma Lepic, en donde él inicia en ese libro diciendo que las constelaciones ya existían antes que él, en un taller con Thea Scholfender, en donde él se vio abrazado por lo que hoy nosotros desde constelaciones estructurales le llamamos la percepción representativa. Bueno, y antes de eso, pues existió Virginia Satir, Jacob Levin Moreno, etcétera. Y entonces, desde ahí es de donde venimos. Es decir, hay un enfoque que es el hellingeriano, que le llama el enfoque, digamos, fenomenológico, en donde confían entre lo que es, ¿no? Es como decir, confiamos en lo que es. De hecho, hay un libro que se llama Reconocer lo que es y en lo que emerge en el momento, sin intervenciones teorizantes, dejando que lo que le llaman el campo muestre una dinámica oculta. En este enfoque, el facilitador, que le llaman constelador, después vamos a hablar un poquito de la diferencia desde nuestro abordaje, asume una actitud de no saber y sigue las sensaciones de los representantes de una manera fenomenológica, confiando en la sabiduría del campo tal cual se revela. Mientras que para nosotros es un enfoque constructivista el que tenemos aquí en la Universidad Sistémica de Iberoamérica. Les quiero comentar que yo me fui formando con nuestro querido Bert Hellinger, que lo tengo en mi corazón prácticamente desde el año 1999 y pues tuvimos todos los entrenamientos con él hasta que llegó el momento en el cual tuve la oportunidad de conocer a Gunther Weber, a Jan Jacob Stam, a Anton de Kroon, entre otros queridos maestros que me llevaron a conocer a Matías Varga von Kivet, a Insa Sparrer y a nuestra querida Elizabeth Ferrari, con quienes tuve la oportunidad también de formarme en la ciudad de Aachen, en Alemania, entre otros encuentros también con Matías Varga Bonquive de Insa Sparrer en Ámsterdam, en Colombia también, allá en Cartagena y en Uruguay. Entonces, han sido más de 10 años de acompañamiento con ellos y de esta manera se fue nutriendo
el abordaje de Flow Structure Constellations, aunado a todo un trabajo en esta primera formación humanista que tuve de la psicoterapia corporal de Alexander Lowen, de John Pierracos, entre otros, en donde pudimos ir integrando todas estas herramientas y todo este conocimiento. Entonces, han sido décadas de práctica, también hemos reconocido límites y hemos incorporado nuevas miradas. Aquí es donde introducimos una perspectiva constructivista dentro de las constelaciones. ¿Qué significa esto? Significa que no tomamos la información que surge como una verdad absoluta, dada por esta imagen que nos regala la constelación, sino que entendemos que la narrativa que emerge en una constelación es co-construida por los participantes, el cliente, el facilitador, los representantes y la imagen que la misma constelación nos va regalando a partir de sus percepciones y de sus interacciones. Hay algunas premisas fundamentales. Una es la percepción representativa, otra es la reacción semántica, otra es el lenguaje hipnótico, otra es la superposición de contexto, otra es el testeo, entre otros elementos. Y además también cada uno de los elementos dentro de la constelación tienen diferentes cualidades o podríamos decir que tienen también diferentes manifestaciones, ¿no? Es decir, tenemos representantes en el amplio sentido, representantes en el sentido literal y también tenemos lo que nosotros le llamamos los lugares, ¿no? Entonces, no tomamos la información que surge como una verdad absoluta dada por la imagen de la constelación, sino que entendemos que la narrativa que emerge en una constelación es co-construida por todos los participantes. Es decir, ¿quiénes son los participantes? El cliente, el facilitador de las constelaciones, los representantes y el lenguaje transverbal a partir de percepciones y de interacciones. En lugar de ver la constelación como una revelación mística, de verdades objetivas, la vemos como una conversación encarnada donde construimos significado de una forma colaborativa. Recordemos lo que señalaba nuestro querido maestro chileno Maturana. Humberto Maturana decía la pregunta tradicional por la esencia o el ser, que supone erróneamente una realidad objetiva. Esta realidad objetiva independiente del observador. En Flow Structure Constellations reconocemos en línea con esta idea que lo que observamos está influido por cómo lo observamos. Es decir, estoy observando algo y la manera en cómo yo lo estoy observando está influyendo en eso que estoy observando. Y esto es por nuestra participación activa en lo que estamos mirando. En otras palabras, quiere decir que incorporamos la conciencia de que el observador forma parte del sistema observado. Yo como observador formo parte de ese sistema observado. Por eso la calidad de mi intervención también tiene que ver con mi estado emocional, con mi propio proceso personal. Y de eso vamos a hablar en el tercer bloque. Así que quédense porque en este bloque es un bloque, digamos, teórico, el siguiente es práctico y el final vamos a hablar sobre la ética y la importancia de nuestro proceso personal. Entonces, esta es una diferencia crucial con el abordaje fenomenológico. Pasamos de descubrir la, entre comillas, verdad oculta a co-crear una verdad útil junto con nuestro cliente. Empleamos la conciencia constructivista sobre cómo damos sentido a lo que cada imagen en la constelación nos muestra. Mantenemos una actitud de apertura, una actitud de no saber con el principio de voluntad dispuesta, de la cual habla Otto Scharmer en la teoría U. Recordemos todo ese proceso de la teoría U desde el downloading, es decir, desde este descargar
hasta llegar a la voluntad dispuesta. Y todo esto lo trabajamos en nuestras formaciones. Tenemos una formación en constelaciones estructurales que vamos a iniciar ahora en octubre, a partir del día 7 de octubre, una formación en línea, y va a ser todos los martes en la noche. Y tenemos otra que es un viernes al mes de liderazgo sistémico. Entonces, bueno, ahí hablamos precisamente también de la teoría U y cómo ese proceso U lo podemos vivir internamente y cómo, ya sea como consultores, terapeutas o los que nos dedicamos a constelaciones, es importante vivir internamente ese proceso U. Entonces, empleamos esta conciencia constructivista sobre cómo damos sentido a lo que cada imagen de la constelación nos va mostrando. Mantenemos una actitud de apertura, una actitud de no saber, con el principio de voluntad dispuesta, de permitir que las dinámicas observadas puedan guiar la comprensión a la vez que enmarcamos las experiencias dentro del diálogo de significado con el cliente. Recordemos también lo que decía Claudio Naranjo: información que no pasa por el cuerpo no es aprendizaje. Entonces, diferenciamos enfoques. Vamos a hacer, por ejemplo, un caso, ¿no? En el abordaje fenomenológico, si en una constelación un representante, digamos, presenta un dolor de hombros, se podría asumir que así es y que corresponde a una carga de algún ancestro. En cambio, en nuestro enfoque constructivista, también consideramos esa sensación como información valiosa, o podríamos llamarle, como dice Matías Varga von Kivet, una preinformación, o también hay quienes lo traducen como preformación, por la que trataríamos como una hipótesis de trabajo, no como un dogma absoluto. Entonces, dialogamos con el representante y dialogamos con el cliente y dialogamos con el resto de los representantes, para poder darle sentido a esa somatización, a esa reacción semántica de ese elemento. Y entonces podríamos ver si es una lealtad sistémica, o si es una repetición de patrones, o si es una superposición de contexto de otro tipo, que puede ser también, pues, un tema familiar, un tema transgeneracional. Digamos, nos vamos de poquito en poquito para, digamos, como decimos aquí en México, no irnos con la finta de comprar en absoluto algo que quizá podríamos presuponer y puede causar algún sesgo. O pueden ser varias cosas o varias capas de información ahí. Entonces, así vamos co-construyendo el significado en lugar de imponerlo. Esto vuelve el proceso, por un lado, más seguro y por otro lado, más respetuoso, evitando interpretaciones precipitadas y interpretaciones arbitrarias también. Aquí es útil citar a Virginia Satir, pionera de la terapia familiar sistémica y gran influencia en nuestro enfoque. Virginia Satir solía decir que el problema presentado pocas veces es el problema real. El problema presentado pocas veces es el problema real, en tanto que la forma que tiene la gente de encarar el problema presentado es la que crea el problema real. Es decir, la forma en que cada uno de nosotros encara ese problema que se está presentando es la que realmente crea el problema. Entonces, a veces sobreproblematizamos las situaciones, a veces en realidad estamos sobredimensionando la situación. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que muchas veces lo que la persona trae a terapia, puede ser el síntoma o la queja, no es el verdadero asunto. Es lo que llamamos a veces en constelaciones estructurales el tema desenfocado. Más bien, el modo en que la persona está lidiando con ese asunto es lo que mantiene el problema. A veces decimos esto de que tus problemas muchas veces se alimentan de tus intentos por resolverlos. Pues esta es una de las premisas que en Flow Structure Constellations tenemos. Esta idea conecta con nuestro énfasis constructivista. Más importante que la realidad objetiva del problema es cómo estamos abordando, interpretando y co-creando esa situación. En Flow Structure Constellations, que también es una terapia contextual y asociativa, vamos ayudando al cliente a cambiar la forma en la que se relaciona con su situación. Es decir,
cómo me relaciono con esa situación, cuál es mi narrativa sobre esa situación, más que obsesionarnos por diagnosticar esa causa oculta de una manera rígida. Ahora, hablemos de esta integración filosófica y sistémica. Un aspecto esencial de nuestras constelaciones es que están cimentadas en el pensamiento sistémico contemporáneo. La mirada sistémica nos enseña que los individuos no existen de manera aislada, sino están inmersos en redes de relaciones. Desde la teoría general de sistemas sabemos que el todo es más que la suma de sus partes. Como decía Aristóteles, y también sabemos que las interacciones entre elementos generan sinergias y resultados emergentes. Recordemos al autor del libro de la quinta disciplina, que es Peter Senge, referente al el pensamiento moderno sistémico, ¿no? Lo expresa de manera claramente. El pensamiento sistémico es una disciplina para ver el conjunto, un marco para ver interrelaciones en lugar de ver cosas aisladas. Y muchas veces yo he visto colegas, alumnos, que ya tienen mucho tiempo trabajando con constelaciones, que no tienen esta mirada sistémica. Y una vez platicando con Jan-Jacob Stam, estábamos en un entrenamiento en Holanda y decía precisamente esto: se puede hacer una constelación sin tener la mirada sistémica porque no estoy viendo estas interrelaciones. Entonces, tiene mucha razón Peter Senge diciendo esto, ¿no? De que el pensamiento sistémico es una disciplina para ver el conjunto, un marco para ver interrelaciones en lugar de cosas aisladas, para ver patrones, sobre todo en lugar de imágenes instantáneas como estas Polaroid estáticas. Entonces, en la práctica terapéutica, esto significa que no nos conformamos con entender al individuo o al síntoma de una manera aislada. Buscamos ver ese patrón relacional, el contexto más amplio. Y Peter Senge también advertía que tendemos a enfocarnos en partes aisladas de un sistema y luego nos preguntamos por qué los problemas profundos nunca se resuelven. Y esto es muy cierto, ¿no? Porque, digamos, entre más hablamos del problema, el problema crece y seguimos intentando resolverlo con patrones del pasado. Entonces, también aquí la co-creación de futuro es muy interesante y cuando trabajamos, por ejemplo, con la quinta no posición del tetralema, puede venir información muy valiosa. O también en la constelación del milagro, con la cual trabajamos en nuestras formaciones. Si solo atendemos al individuo sin ver esa dinámica sistémica, ya sea en su contexto familiar o en su contexto de pareja o en su contexto social o de la empresa, posiblemente el problema de fondo va a persistir. Por ello, en Flow Structure Constellations aplicamos el panorama, constelamos contextos, no solo individuos. Por eso es imposible constelar un sistema, porque en un sistema no solamente hay elementos, sino también hay interrelaciones, hay estructuras de relación y también hay procesos dentro de ese mismo sistema. Por eso, a la hora de ejecutar una constelación, estamos constelando un contexto determinado de acuerdo con la narrativa de nuestro cliente. Por eso, en constelaciones estructurales, de donde parte Flow Structure Constellations, de lo que se constela precisamente es esa estructura de relaciones. Entonces, si cambia la estructura, vamos a poder cambiar la realidad. Cada constelación representa un contexto sistémico. Puede ser, por ejemplo, la familia, la organización o incluso cuando hablamos de temas de salud, pueden ser partes internas de la persona con todos sus elementos interdependientes. Este abordaje nos permite ver las interrelaciones y los círculos de influencia en lugar de pensar de una manera lineal, es decir, no es un pensamiento lineal de causa-efecto de manera aislada. Y si parafraseamos a Peter Senge, podemos decir que el mundo está hecho de estos espirales, ¿sí? Pero nosotros
regularmente cuando no tenemos un pensamiento sistémico, pensamos de manera lineal. En nuestras constelaciones de Flower Structure Constellations, tratamos de pensar y de mirar esos circuitos, esos espirales, esos bucles de retroalimentación que conectan el pasado, el presente y el futuro de un sistema. Aquí vale la pena reconocer las fuentes de las que bebe nuestro enfoque integrador Flow Structure Constellation, porque se nutre de la sabiduría de múltiples campos y maestros. Podemos trazar, como decíamos hace rato, Leslie Cadiz, Ruth McLendon, Thea Scholfender, eh, obviamente la contribución de Bert Hellinger, del mismo Matías Varga Bonquive, de Insa Sparrer, de Virginia Satir, con su énfasis en la comunicación abierta y la estructura familiar experiencial. Y por otro lado, Jacob Elivi Moreno, creador del psicodrama, quien demostró el poder terapéutico de la acción y la representación escénica de las relaciones, pasando por el constructivismo moderno que, como hemos dicho, nos enseña que la realidad terapéutica se construye en la interacción y, por supuesto, la teoría general de sistemas y la lógica de las constelaciones estructurales desarrollada por Matías y por INSA, y que después Elizabeth Ferrari, que en paz descanse, nos enseñó toda una didáctica de la cual se nutre también mi primer libro, que es El ABC de las constelaciones con enfoque centrado en soluciones, ABC de las constelaciones con enfoque centrado en soluciones, y lo puedes encontrar en Amazon. Mi segundo libro, que salió apenas hace un mes, se llama Liderazgo Sistémico para un Mundo Cambiante, y también lo puedes conseguir en Amazon. Y ahí es en donde hablamos de todas estas influencias en el pensamiento sistémico, que si hablamos de constelaciones estructurales, uno de los principales conceptos o premisas es el concepto de lenguaje transverbal, del cual hablaré en un momento, y la idea de usar estructuras formales en las constelaciones. Es decir, que hay diferentes tipos de temas. Hay temas aproximarse a, alejarse de, dilema, nebuloso, y a partir de ahí surgen formatos o esquemas de trabajo. Por ejemplo, una línea de tiempo para trabajar con la constelación de aproximación al objetivo. Hay otra constelación que se llama la constelación del problema. Después viene el triángulo de polaridades de creencias, el cuadrado de valores, también el tetralema, la entrevista geométrica de solución, la constelación estructural de sistema de personas, entre otros esquemas. Y después, conforme vas avanzando en las certificaciones, puedes ir integrando estos diferentes esquemas lógicos a tu trabajo, tanto en tu abordaje con tus consultantes de terapia, tanto individual como de pareja, terapia familiar, o también a los consultores organizacionales, donde funciona bastante bien. Y todo esto lo puedes ver en estos dos libros de los cuales les estoy hablando. También algunas de las influencias de nuestro abordaje, sin duda, Carl Rogers y Humberto Maturana, Peter Senge, entre otros, que son fundamentales para nosotros. El resultado de esta integración de influencias es un modelo flexible, pero con fundamento capaz de adaptarse a distintos contextos. Por ejemplo, la terapia individual, la terapia grupal, la terapia de equipos, el team building al trabajar con los equipos de alto desempeño en la empresa, o por ejemplo, tenemos mucho éxito al trabajar con las escuelas, con universidades o con colegios de enseñanza primaria, secundaria, high school y universidades. Así que permítanme subrayar algunas nociones cruciales que surgen de esta base filosófica y epistemológica integradora. La primera, como decíamos, el lenguaje transverbal. En constelaciones, mucho de lo que se comunica ocurre más allá de las palabras. Matías Varga-Bonquive, Dinse Sparrer acuñaron el término lenguaje transverbal, y lo acompañan otros términos. Uno de ellos es la percepción representativa y otro son las reacciones semánticas. En este lenguaje transverbal no es más que la constelación en sí. Es decir, lenguaje transverbal sería todo lo que sucede en la constelación, o un idioma. Cuando yo quiero aprender un idioma, ya sea el castellano, el inglés, el alemán, el portugués, tienen una gramática, y el lenguaje transverbal también la tiene. Entonces, cuando estudias con nosotros,
aprendes toda esa gramática. ¿Qué quiere decir todo esto? Que en una constelación el significado surge de la combinación de elementos verbales, elementos no verbales, distancias y también de ángulos, de cómo se mueven los representantes en el espacio, sus posturas corporales, las sensaciones, los cambios de sensaciones, de ideas, todo lo que van reportando y las palabras o frases que se van diciendo, ¿no? Por ejemplo, esta distancia física entre los representantes, la dirección de sus miradas, los ángulos, pueden transmitir tanta información como en un diálogo hablado, es decir, da muchísima información. Entonces vamos traduciendo del lenguaje transverbal al lenguaje verbal con nuestro cliente. Entonces, cuando decimos algo, por ejemplo, viene esta reacción semántica y hacemos las preguntas si esto es mejor, peor, igual o diferente que la sensación anterior. Y damos permiso también para que los representantes puedan hablar de sus sensaciones físicas. Y entonces muchas veces el representante dice, esto se siente pesado en esta posición, cuando miro hacia allá se siente mejor, se siente peor, es como si estuviéramos leyendo una frase en este lenguaje transverbal que el contexto, la imagen nos va entregando. Como facilitadores necesitamos irnos alfabetizando en este lenguaje único para traducir lo que sucede en comprensiones útiles para nuestro cliente. Otro concepto, percepción representativa. Esta es quizá la piedra angular de las constelaciones estructurales. Llamamos percepción representativa a este fenómeno misterioso por el cual una persona representa a otra o a un elemento dentro de un sistema y comienza a experimentar sensaciones o emociones, o a veces hasta somatizar algunas sensaciones corporales que coinciden con las de la persona o el elemento representado. Es decir, el representante actúa como un sensor dentro de este espacio de trabajo. Seguramente muchos de aquí han vivido esta experiencia de estar como representantes y de repente sentir una tristeza que no es mía o un impulso de alejarse o de acercarse de otro de los elementos y no sabe por qué. En Flow Structure Constellations tomamos muy en serio este fenómeno, pero, y aquí viene la diferencia, lo validamos de forma intersubjetiva. ¿Cómo es eso? Pues en lugar de que quede algo subjetivo de una sola persona, fomentamos comprobarlo a través de un testeo. Es decir, hay un test que se realiza, que es el intercambio de lugar con un elemento que está configurado dentro de la constelación con otro elemento que le llamamos factor de contexto, que responde a algo que le llamamos la pregunta de la disimilitud y hacemos este intercambio de estos dos elementos. Y entonces preguntamos mejor, peor, igual o diferente. Y entonces cuando dice mejor, quiere decir que sí hay una superposición de contexto. Entonces, este testeo se hace mediante estos intercambios de posición o a veces con algunas preguntas transverbales. Y la comparación la vamos haciendo explorando con el representante de cómo es, si cambias la mirada con X, qué pasa, cuál es la sensación y vamos observando patrones compartidos y vamos observando estas somatizaciones y de esta forma construimos un consenso sobre lo que las relaciones nos están regalando y cuáles son esas reacciones semánticas que podrían estar indicando, evitando interpretaciones individuales arbitrarias. La percepción representativa y las reacciones semánticas entonces las vemos como una forma de conocimiento incorporado. El cuerpo sabe antes que la mente. Por eso, como repito, información que no pasa por el cuerpo no es aprendizaje, pero no la absolutizamos. ¿Qué quiere decir eso de absolutizar? No vamos a absolutizar la información, esto no es absoluto. La tratamos como una señal que debe ser entendida en contexto y en diálogo con otras señales. Por otro lado, hablamos de esquemas lógicos, hablamos también de fluir dentro de estos esquemas lógicos en constelaciones estructurales que son las bases de Flow Structure Constellations. Una innovación que aporta a nuestro modelo es combinar los esquemas de una manera fluida.
¿Qué queremos decir con esto? Hablemos de estructura, ¿no? Es decir, reconocemos que existen ciertos esquemas formales o configuraciones que pueden ayudar a representar abstracciones de una situación de forma más clara. Por ejemplo, en constelaciones estructurales se habla de esquemas como líneas de tiempo, el triángulo de polaridades de creencias, el cuadrado de valores, el tetralema, etcétera. Y tenemos estos esquemas en donde uno sigue ese formato preestablecido para explorar ese tema. Filosóficamente, reconocemos que hay estructuras subyacentes universales, polaridades de valor, dilemas comunes, patrones arquetípicos que podemos usar como andamiaje. Esto viene de trabajos filosóficos como el de Nicolai Hartmann y de la lógica sistémica de Matías Varga von Kived y de Insa Sparrer, que integran estos estratos ontológicos y lógicos en las constelaciones. Pero, y esto es crucial, al mismo tiempo recalcamos la fluidez de los procesos vitales. La palabra flow que en el nombre lo indica, aunque usemos una estructura, es decir, podemos fluir en esa estructura. La experiencia de constelar es dinámica, es impermanente y también es única cada vez. No convertimos la estructura en una jaula rígida, al contrario, es un cauce que guía el flujo, pero el agua del río sigue su propio curso. Nos permitimos improvisar, seguir el proceso emergente, entrar en el estado de flow donde el anfitrión de la constelación y los participantes están plenamente atentos y conectados con lo que ocurre sin interferencias conceptuales rígidas. En síntesis, abrazamos la solidez de algunas estructuras universales y la impermanencia creativa de cada vivencia sistémica. Antes de cerrar este bloque teórico, quiero resaltar otro pilar epistemológico de Flow Structure Constellations, nuestra tolerancia a la ambigüedad. En este enfoque, no buscamos a toda costa la certeza absoluta ni la interpretación única correcta. Al contrario, valoramos la capacidad de sostener múltiples significados a la vez y de tolerar la incertidumbre durante el proceso. Muchas veces utilizamos elementos ambiguos de manera intencional. Por ejemplo, en la constelación de 9 y 12 campos, hay un elemento que se llama la ganancia inmediata. Es todo aquello que el cliente gana por no resolver el problema. Y lo colocamos ahí y podemos observar qué puede estar sucediendo. Podemos colocar también una situación, un disparador traumático o algunas situaciones que no están tan claras o son sistémicamente ambiguas y nos dan muchísima información. O por ejemplo, también tenemos los elementos libres, por ejemplo, en la constelación del milagro, el representante del milagro, en la constelación del triángulo de polaridades de creencias, está representado por el elemento libre de la sabiduría, en el cuadrado de valores tenemos la virtud, y en el tetralema la quinta no posición. Entonces, como ven, la ambigüedad aquí no es un defecto, sino una herramienta. Mantenemos el espacio suficientemente indefinido para que surjan asociaciones inesperadas y conexiones novedosas. Es decir, vamos a tener acceso a información que el cliente ya sabía, pero no sabía que sabía. Es decir, que estaba en el inconsciente del inconsciente. Esto refleja la complejidad inherente a los sistemas humanos. Si tratamos de fijar un significado demasiado pronto, podemos limitar la exploración. En cambio, si toleramos la ambigüedad, permitimos que la verdad útil emerja poco a poco en múltiples capas. Esto entrelaza con la idea constructivista social de que el conocimiento surge de la interacción y del consenso, más que de la mente aislada de un experto. Entonces, necesitamos esta, vamos a decirle, dialogosidad, que es la palabra de construir significado colectivamente a través del diálogo abierto
como sugería el físico David Bohm respecto al diálogo creativo. En resumen, de este primer bloque, que hemos sentado las bases filosóficas y epistemológicas de Flow Structure Constellations, hemos visto cómo integra este corazón abierto, voluntad dispuesta, con la participación activa del observador desde el constructivismo, el lenguaje transverbal y la percepción representativa como vías de conocimiento, la estructura conjugada con la fluidez y la mirada sistémica amplia. Todo esto conforma un marco conceptual integrador que ahora nos va a permitir entender mejor esta metodología y esta práctica. Entonces vamos a ir transitando hacia nuestro segundo bloque. Tomemos una respiración profunda. Sé que hemos cubierto mucha teoría, muchas citas, desde Aristóteles hasta Maturana, Satir, Peter Senge, Jacob Levi Moreno, pero esto nos da un fundamento sólido. Los invito a que se tomen un momento para reflexionar cómo resuena todo esto en su propia experiencia. Quizá noten que muchas de estas ideas ya vivían de manera intuitiva en cada uno de ustedes, como terapeutas, como consultores, como expertos en constelaciones. Y en el siguiente bloque vamos a pasar de la teoría a la práctica. Vamos a explorar cómo se ve Flow Structure Constellations en acción metodológicamente y vamos a vivenciar algunos ejercicios juntos. Y sí, lo vamos a hacer aquí a través del Zoom. Lo podemos hacer. También empezaremos a introducir un caso real que nos servirá de hilo narrativo en caso, es el caso de una pareja brasileña cuyo proceso de constelación los llevó de la terapia de pareja a la transformación de su empresa familiar. Así podremos ajustar todo de esta manera concreta. ¿Están listos? Pues bueno, vamos a continuar con el bloque 2. Vamos a hacer un pequeño receso, si les parece bien, de 10 minutos para que tomen un respiro, tomen agua, tomen cafecito y regresamos para continuar trabajando ahora con nuestra fase 2. Recordemos que esta fase 1, este primer bloque, fue desde la parte teórica. Vamos a entrar a la parte práctica y el tercero vamos a hablar sobre la ética de las constelaciones, sobre la profesionalización y la responsabilidad que tenemos los anfitriones de constelaciones, los terapeutas y los consultores sistémicos. Así que nos vemos dentro de 10 minutos.